Hola hermanos, Dios me los bendiga en esta noche, este día. Gracias al Señor, pues nos sigue dando la oportunidad de poder compartir su palabra a través de este medio, ¿verdad? Y nada nos detiene, seguimos hablando de su palabra, ¿verdad? De lo que Él nos da y ese privilegio que Él nos regala de compartirla también. Y bueno, en esta noche continuamos con los estudios que habíamos estado hablando acerca de la mayordomía. Voy a hacer un pequeño repaso de cuáles son los que hemos visto, ¿verdad? No nos vamos a devolver tanto, ¿verdad? Pero sí por lo menos nada más los puntos que estuvimos hablando, ¿verdad? Y las semanas anteriores vimos acerca de el mayordomo cristiano, lo que es y lo que hace, ¿verdad? Vimos también lo que nos ha dado Dios y cómo administrarlo. Otro de los temas fue motivos y actitudes que tenemos para el Señor, ¿verdad? Como buenos mayordomos, ¿verdad? Administradores de lo que Dios nos ha delegado. Y el cuarto punto es la mayordomía de la vida física, que también estuvimos hablando varias semanas atrás. Terminamos viendo también algunos aspectos importantes en cuanto a lo que era la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En el hombre y cómo nosotros debemos ejercer correctamente esta mayordomía, ¿verdad? Una de las cosas que vimos es que debemos presentar nuestro cuerpo al Señor como un instrumento de justicia, como un instrumento de rectitud delante de Él, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de limpiarnos de toda contaminación de pecado, ¿verdad? Todas aquellas cosas que no edifican y no traen bendición, ¿verdad? Otro de los temas fue debemos glorificar a Dios en todo, porque todo lo que nosotros somos y tenemos es por su gracia, por su misericordia. Y otro de los puntos fue que debemos conformarnos a la imagen de Dios, ¿verdad? Somos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y lo hablamos mucho, ¿verdad? Que tal vez no en lo físico, no en lo exterior, ¿verdad? En lo que vemos, sino en lo interior, en lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Con dones, actitudes, con cosas buenas que Él nos ha delegado a nosotros también, ¿verdad? En nuestros pensamientos, caminamos según su voluntad. Y hoy, bueno, hoy empezamos con el tema número 5, que va a ser acerca de la mayordomía de la salvación. ¿Y por qué es importante que veamos la mayordomía de la salvación? Vamos a estar meditando en Efesios, ahí para los que tienen su Biblia preparada, Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a estar hablando en esos versículos y así sucesivamente. Vamos a estar viendo varios textos de la Biblia, bastantes, pero voy a tratar de resumirlo y ustedes tengan la oportunidad, ojalá, de leerlos en sus casas, ¿verdad? Porque el tema es bastante amplio, entonces voy a tener que cortar algunos textos, pero yo los voy a explicar, ¿verdad? Efesios 2, 8, dice la palabra de Dios así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, ahí resumiendo, ¿verdad? Y explicando un poquito qué significa que por gracia somos salvos, ¿verdad? Esa gracia es un regalo, es una iniciativa de Dios que Dios nos delega a nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el medio para alcanzar esa salvación tan grande, verdad? Ahí nos dice, por medio de la fe en Cristo. Y no por lo que nosotros podemos hacer, porque por nuestras fuerzas somos débiles, somos frágiles, ¿verdad? Y no lo podemos lograr, pero dice que por medio de la fe, por lo que nosotros hemos creído, es que hoy disfrutamos de esa salvación tan digna y tan linda, ¿verdad? Y dice también ahí qué significa, no por obras, sino que es un don de Dios o un regalo de Dios. Es por la fe, hermanos. Todos los que estamos en Cristo y que tenemos muchos años en el Señor, los que están iniciando, los que ya van ya a mitad, digamos, de años, ¿verdad?
Dios ha puesto en nosotros fe, y conforme buscamos más de su presencia, conforme buscamos más de Él, vamos aumentando la fe. Y por eso es que nosotros vemos que hay algunos que son débiles en la fe, otros son un poquito más fuertes, pero no significa que ya todo lo hemos alcanzado, hermanos. Muchos de nosotros todavía necesitamos de esa búsqueda continua del Señor. No podemos decir que ya lo alcanzamos todo, que ya estamos en la cima, ¿verdad? Porque mentiras, todos los días necesitamos del Señor, y todos los días necesitamos crecer en fe, en las obras que Cristo ha hecho, en lo maravilloso que Él nos da, ¿verdad? Pero ¿qué incluye esa salvación? Bueno, aquí, nos vamos a dedicar un poquito a estudiar las bendiciones que están incluidas, ¿verdad? En ese paquete, digámoslo así, de la salvación, y que Jesús adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Es un paquete grande, y uno dice, y conforme va uno estudiando la palabra, uno dice, de verdad, qué dignos somos para el Señor, qué amor tan grande Él ha puesto en nosotros para que Él nos dé todas esas bendiciones. Bueno, vamos a estar buscando en Mateo, uno de los evangelios, Mateo 18, del 11 al 14. Yo lo voy a leer. Yo sé que este es un texto que muchas veces lo hemos leído, a veces lo pasamos desapercibido, a veces lo leemos, ¿verdad? Por leerlo, ¿verdad? Pero no le damos la importancia, ¿verdad? Que el Señor quiere que tenga, ¿verdad? En Mateo 18, 11, dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, según lo que acabamos de leer, hermanos, el pastor cuenta las ovejas y le falta una, ¿verdad? ¿Qué hizo ese pastor frente a ese problema? Bueno, salió a buscar la que le faltaba. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que se sentía el pastor al encontrar la ovejita perdida, verdad? Dice que se regocijó, se alegró, porque era su ovejita también. Vean qué lindo cómo es el Señor de bueno con nosotros, ¿verdad? Y según ese versículo 11, ¿a qué vino Jesús? A buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, que si Él vino a salvar la humanidad es porque estaba en peligro de muerte. Nosotros estuvimos en peligro de muerte, como esa ovejita perdida, ¿verdad? Y hoy nosotros hemos sido rescatados por amor y misericordia del Señor. Hay otro pasaje en Lucas, otro de los evangelios, San Lucas. Lucas 19, 10. 19, 10. Vamos a buscarlo también. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En peligro de que estaba ese hombre, ¿verdad? Sin Cristo. Peligro de muerte eterna. Pero Cristo, en su gran amor, vino y la salvó. Vino y nos rescató. Y nosotros éramos esas ovejitas. Ahora estamos en Cristo. Entonces podemos definir que la salvación es un rescate que hizo Cristo por nosotros. Nosotros estábamos en peligro de muerte eterna, ¿verdad? Pero Dios hizo su primer beneficio. Este es uno de los primeros beneficios, de ser salvos. Somos salvos porque Cristo nos salvó de esa muerte eterna, ¿verdad? Hay otros pasajes en Efesios 1:17. Vamos a leer uno. Tengo Efesios 1:17 y otro, ya les voy a decir. 900. Okay.
Otro pasaje, bueno, ahorita se los digo, es Efesios 1:17, nos dice en su palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El otro texto está en primera de Pedro 1:18-19, si ustedes pueden lo buscan, ¿verdad? Según estos pasajes, en Cristo tenemos redención, lo cual significa que hemos sido comprados, ¿verdad? Qué lindo, hemos sido comprados y puestos en libertad. ¿Y esto cómo se logró? Bueno, Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí podemos disfrutar también de redención. Romanos 6:17 se refiere de quién éramos esclavos, del pecado eterno, ¿verdad? Si nos hubiéramos quedado ahí, los que estamos en Cristo, ya ahí no podríamos disfrutar de esa salvación. Y hoy, ¿verdad? Yo invito a muchas personas también a conocerle, ¿verdad? Y a poder encontrar esa salvación tan linda. En Romanos 6:22 dice, ¿quién nos libertó del pecado? Jesucristo fue el que nos dio la salvación, esa redención. Efesios 2:16, ¿en qué lugar logró Jesús reconciliarnos con Dios? En la cruz del Calvario. Es muy importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Y aunque, como les digo, ya muchos tenemos tiempo de estar en el Señor y le hemos reconocido, también es importante que muchas personas que hoy le están conociendo, que tienen un poco menos de tiempo, tengan muy claro esos beneficios, ¿verdad? Primero, ya vimos que nos dio salvación, ¿verdad? Fuimos salvos. Ahora, el segundo beneficio que nos da es la redención, ¿verdad? Ese es el segundo beneficio de ser salvos. ¿Y qué era redención? Pagó el precio de rescate como un esclavo, ¿verdad? En nuestro caso, como un esclavo de pecado, ¿verdad? El Señor nos salvó. Ahora vamos a leer también Romanos 3. Vamos a buscar Romanos 3, 9 y 10. Dice así, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí se nos dice que Cristo, ¿verdad? Que en Cristo hemos sido justificados, ¿verdad? Y esa palabrita, ¿verdad? Justificados es un término, ahí lo busqué, jurídico, que significa declarar justo como si nunca usted hubiera pecado. Eso es el significado, ¿verdad? En el diccionario bíblico, ¿verdad? Término jurídico que significa declarar justo como si usted nunca hubiera pecado. Y esto también, qué lindo, ¿verdad? Gozamos de tantas bendiciones, que esto también Cristo lo alcanzó a través de su muerte en la cruz. Dice la palabra en Romanos 3, que lo leímos ahorita, ¿hay algún justo en la tierra? No hay nadie. Justo significa, y Germán lo ha dicho muchas veces, es rectitud, ¿verdad? En Romanos 3:22, ¿por medio de quién se puede alcanzar la justicia? Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo es que nos presentamos rectos delante de Él. Romanos 3:23 dice, sin ser justificados, ¿cómo está el hombre delante de Dios? Está destituido de la gloria de Dios. Pero si nosotros nos presentamos delante de Él reconociendo que fallamos, que nos equivocamos, el Señor nos hace justos y nos presenta delante de Dios como, ¿verdad? Como personas justificadas, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Romanos 3:24 dice, ¿cómo se alcanza la justicia de Dios y qué precio tiene? Bueno, esto es otro regalo de Dios, dice, en forma gratuita. El Señor nos da en forma gratuita esa justificación. Entonces podemos definir un tercer beneficio de ser salvos, el ser justificados. Como declarar a una persona, dijimos, que es pecadora, justa, como si nunca hubiera pecado, ¿verdad? Entonces este es el tercero, salvación
el primero. El segundo, que vimos, redención. Y el tercero, la justificación, ¿verdad? Hay otro texto, perdón, en Hebreos, vamos a buscar Hebreos 2:17. Dice su palabra: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bueno, aquí vemos en Hebreos 2:17, se nos enseña que Jesús expió los pecados del pueblo. Y la palabrita expiar, así como propiciar, ¿verdad?, tiene que ver con el sacrificio también que Cristo hizo en la cruz del Calvario para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? A eso es expiación. Romanos 1:18 dice en este pasaje que se revela desde el cielo contra los hombres. Dice que se revela la ira de Dios, ¿verdad?, por el pecado. Otro texto para respaldarlo, Efesios 2:3, que éramos antes de llegar a Cristo, hijos de ira. Éramos pecadores delante de Dios, ¿verdad? En 1 Juan 2:2, quien por medio de la propiciación o la expiación, ¿verdad?, aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Solamente Jesucristo. Ese es el que nosotros debemos creer. Es el único mediador, ¿verdad? Y Romanos 5:9, al ser justificados por Cristo, hemos sido salvos de la ira. Otro regalo, otro lindo privilegio que nos da el Señor, otro beneficio que nos da el Señor de ser salvos, ¿verdad? La expiación, la propiciación. Le decía anteriormente que es como el ofrecer un sacrificio a Dios que aplacó su ira, y esto lo logró Cristo a través de su obra en la cruz, ¿verdad? Entonces, ese es un cuarto beneficio. Vamos a buscar Juan 3:3. Juan San Juan 3:3 dice así. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí, hermanos, nos habla acerca de la regeneración, y cuyo significado significa nuevo nacimiento, o sea, cambio de vida, ¿verdad? Nos cambió de vida, o sea, volvemos a empezar, ¿verdad? La obra, ¿verdad? O nuestra vida, ¿verdad? Nacer, regenerar es nacer de nuevo, ¿verdad? Efesios 2:1 dice ahí la palabra, dice: ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? En los textos que vimos al principio, ¿verdad?, que fue la cita base, Efesios 2 del 8 al 10, aquí estamos leyendo Efesios 2:1, ¿verdad? Dice: ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. También en Efesios 2:4 al 5, ¿qué hizo Dios por nosotros como resultado de su amor y misericordia? Nos dio vida en Él. Vea qué lindo, qué salvación tan linda, ¿verdad? Juan 1:12, ¿qué se hace para poder nacer de nuevo? Bueno, recibir a Cristo, creer en Él, ¿verdad? Que Él es nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? Que eso es lo que siempre tenemos que enseñar, ¿verdad? Y tenemos que aprender. Entonces podemos definir regeneración como un nuevo nacimiento, ¿verdad?, el cual se lleva a cabo cuando el hombre pecador pone su fe en Jesús para que reciba el perdón, ¿verdad?, y la limpieza de su pecado, ¿verdad? Entonces este sería un quinto beneficio de ser salvo. Vamos a repasar desde el principio los 5 que ya hemos visto. Bueno, vimos uno de los beneficios, la salvación. Otro beneficio que vimos también es la redención. Otro tercer beneficio, la justificación. Un cuarto beneficio es la expiación o la propiciación. Y el quinto beneficio que hemos visto, también la regeneración, ¿verdad?
Romanos, vamos a estar buscando Romanos también, 8:15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿verdad? Aquí, bueno, en este versículo se nos dice que hemos sido adoptados, lo cual quiere decir que hemos sido puestos en la posición de hijos como herederos. Vean qué lindo, ¿verdad? Y recordamos que ninguno de nosotros ha nacido en la familia de Dios, ¿verdad? No nacimos de un vientre de la familia de Dios, sino que fuimos adoptados de parte del Señor y nos llama herederos. Vean qué belleza, ¿verdad? Donde uno está estudiando esto, cómo Dios con sus ojos de amor y misericordia, ¿verdad? Nos adoptó y hoy nos llama hijos y herederos, ¿verdad? Entonces, tenemos la gran bendición de haber heredado sus promesas, su palabra, ¿verdad? Todas las cosas lindas que el Señor nos regala día con día, ¿verdad? Vamos a leer otra vez Efesios. Efesios 2:11. Ese sí no lo hemos leído. 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era nuestro estatus? ¿Cuál era nuestra posición antes de ser adoptados como hijos de Dios? Estábamos sin Cristo y ajenos a la ciudadanía de Dios, ¿verdad? Pertenecíamos a otro reino, ¿verdad? A otro país, ¿verdad? Pero Dios vino y hizo esa obra maravillosa y hoy nos llama hijos, ¿verdad? En Gálatas 4:5, al Cristo venir a hacer esa obra, ¿verdad? Redimirnos, ¿qué nuevo estatus o qué nueva posición nosotros recibimos? Llegamos a ser hijos suyos. Todos somos hijos suyos, ¿verdad? Los que hemos creído en el Señor. Efesios 2:13, por medio de qué llegamos a ser cercanos a Dios, por medio de la sangre de Cristo. Él nos ha lavado con esa sangre preciosa, nos ha limpiado, ¿verdad? Nos ha perdonado. Entonces, un sexto beneficio que nosotros recibimos es la adopción, como el acto en que somos puestos en la posición de hijos herederos, ¿ya? Nada más y nada menos, somos hijos herederos, y esto se lleva a cabo cuando el pecador pone su fe en Cristo. Qué importante, hermanos, qué importante es la fe en este camino, ¿verdad? En confiar en el Señor, en no dudar de lo que Él está haciendo, aun cuando estemos pasando tormentas y dificultades. Él quiere más bien afirmar nuestra fe cuando vienen pruebas. Ahora que estuvimos pasando esto, y yo sé que ningún hermano ni nosotros queremos nunca estar en situaciones así, enfermos, ¿verdad? O pasando por cosas como estas, ¿verdad? Pero uno siempre tiene una esperanza, una fe en el Señor, de que el Señor lo puede deshacer, pero cuando el Señor dice no, no, ¿verdad? O cuando dice sí, es sí, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir creyendo en el Señor. Entonces, un sexto beneficio, les decía, somos hijos adoptados, hijos heredados, ¿verdad? O herederos. Aquí hay otro texto, Efesios 1:4. 1:4 dice: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí se nos dice que hemos sido predestinados, lo cual quiere decir, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía quiénes iban a elegir el camino correcto, quiénes todavía están ahí en ese proceso, quienes todavía no han querido elegir el camino correcto, ¿verdad?
pero Él ya nos tiene predestinados, o sea, Dios ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, desde un principio a un final. Él conoce todas nuestras vidas, aún del más pecador, del más, como así dice la palabra, que nosotros éramos como basura, ¿verdad? Y Dios hoy nos escogió como hijos amados. Y para entender todo esto que hablamos es necesario que también nosotros leamos Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro 1:2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿verdad? Otra vez Pedro nos dice, bueno, ahí en la palabra, que hemos sido elegidos, pero hemos sido elegidos según su presciencia. Es importante aquí, hermanos, notar que aquí no dice presencia, sino presciencia. Eso significa conocimiento previo, ¿verdad? Lo que significa que Dios nos eligió o adoptó no nos eligió más bien por un capricho personal, sino porque debido a que Él nos conoce, y como Él es omnisciente, ¿verdad? Él todo lo sabe, ¿verdad? De antemano sabía quiénes iban a aceptar a Cristo como Salvador y quiénes no. Por lo tanto, debido a ese conocimiento previo, Él toma la decisión en cierta forma, ¿verdad? De salir a perseguir, dice, a aquellos que le iban a decir sí a Cristo como Salvador para que llegaran a ser salvos. Nosotros hemos sido elegidos y bendito sea el Señor que nosotros hemos escuchado la voz del Señor, que Dios nos hizo sensibles, humildes a su voz y lo escuchamos. Hoy hasta me quebranto y le digo al Señor, Señor, ¿cuántas personas no quieren escucharte? ¿Cuántas personas todavía quieren vivir en sus caprichos, en sus vidas, ¿verdad? Pecando, ¿verdad? Y no quieren aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo digo, de verdad que bendito sea el Señor, que todos los que estamos en Cristo tenemos que perseverar, hermanos. Esto es una carrera de fe que no es fácil, no es fácil. Dice la palabra de Dios, solo los valientes van a heredar el reino de los cielos. Y es una carrera difícil porque cuando vienen las pruebas no nos gustan, pero es ahí donde se prueba la fe, con fuego. Y cada vez que usted pasa una prueba, usted dice, bendito Dios, gracias Padre, porque me ayudaste a pasar esta prueba con fe y confianza y la pude superar, porque Dios no nos va a dejar ahí. Muchas veces lo hemos escuchado, Dios no nos va a dejar ahí, o sea, siempre vamos a salir de la prueba. Y si un día Él nos dice, bueno, ya quiero a Roxana en mi presencia, pues ahí también voy a ser obediente, o quiero a fulanito en mi presencia, ya cumplió el tiempo aquí, yo me lo llevo, es porque Dios ya lo eligió, ¿verdad? Entonces, podemos definir, hermanos, también esa elección como el acto en que Dios, debido a su conocimiento, a esa omnisciencia previa de todas las cosas, ¿verdad? Toma la decisión de que aquellos que Él sabe que sí van a decidir sí a Cristo obtengan salvación, lo cual es el séptimo beneficio de ser salvos, la elección. Dios nos da elección, o sea, Él es un caballero y Él nos respeta, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado,
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí, bueno, aquí en estos versículos que acabamos de leer, se nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, lo cual quiere decir que el deseo de Dios es que vivamos vidas apartadas, ¿verdad?, del pecado. Pero para vivir este tipo de vida, ¿verdad?, debemos recordar que Dios nos ha hecho santos, ¿verdad? Lo cual significa que hemos sido apartados por Dios y para Dios, para un uso honroso, ¿verdad? Entonces ya usted no una fiesta o algo, ¿verdad? Ya usted eso no le llama la atención porque usted ya murió a todas esas cosas. A todas esas cosas ya usted murió, su mente está renovada, entonces usted ya no piensa en participar en cosas, eventos así, ¿verdad? Y así en situaciones de cosas, ¿verdad? Que uno a veces se da cuenta y uno dice, ay no, pero mi mente jamás pensaría la maldad o se multiplicaría, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13 nos habla también y nos dice qué demanda al cristiano el Señor. Dice, nos demanda ser santos. Y según ahí de las Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Quién llevó la tarea de santificación en el Hijo de Dios? El Espíritu Santo que está en nosotros. Ese es el que lleva esa tarea de santificación. Por eso es que nosotros todos los días debemos renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y guardarnos para el Señor. También, ¿cuál es la tarea del cristiano en el proceso de santificación, verdad? Que eso es muy importante. ¿Cuál es nuestra tarea en ese proceso? Y también rendirnos, hermanos, y poner de nuestra parte, porque si nosotros sabemos que hay cosas que están malas, ¿verdad? No podemos definir santificación como el proceso por medio del cual el Hijo de Dios vive apartado del pecado y consagrado para Dios. Esta tarea, bueno, si bien es obra del Espíritu Santo, pero también requiere una decisión firme de parte del Hijo de Dios, de decir no al pecado, ¿verdad? Ese es otro, o la santificación es otro beneficio, pero nosotros también elegimos lo malo o lo bueno, ¿verdad? Entonces, Dios también a nosotros nos da decisión, pero tenemos que saber discernir y entender la voz del Señor. Bueno, ahí vemos un octavo beneficio, la santificación, ¿verdad? En Isaías 53, dice la palabra de Dios, ya casi vamos terminando los beneficios, pero sí es importante mencionarlos porque a veces se nos olvidan y es importante mencionarlos cuando hablamos también su palabra. Dice el 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí se nos dice otro beneficio de la salvación, y es la sanidad divina, hermanos, la cual dice todo hijo de Dios tiene derecho a solicitarla. Todos nosotros le solicitamos a Dios cuando estamos en situaciones de salud, ¿verdad? Pero sin olvidar, muy importante tener presente, el hecho que usted solicite esta bendición no implica necesariamente que Dios está obligado a sanarlo. A veces Dios dice, no, todavía no quiero sanarlo, ¿verdad? Y yo voy a mencionar aquí dos casos, ¿verdad? Dos casos donde se da, bueno, un caso en realidad, donde se da esta sanidad divina, ¿verdad? Donde el Señor dice no, ¿verdad? Pero según Mateo 8:17 dice, ¿quién llevó todas nuestras enfermedades? Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Este otro relato de 1 Timoteo 5:23 habla de Pablo, ¿verdad?
cuando, acuérdense aquello de que Pablo dice tenía un aguijón en su carne, ¿verdad? Y dice que Pablo, bueno, Pablo le recomienda tomar vino por una afección que él tenía, ¿verdad? Estomacal, pero dice que no le recomienda orar por sanidad, ¿verdad? En este caso, bueno, en ese caso ahí buscando un poquito, según el contexto cultural, el agua era muy sucia, ¿verdad? No era como la que tomamos aquí, potable, ¿verdad? Entonces, Mateo le recomienda que no tome agua sino vino, ¿verdad? En este caso, pero no le recomendó en ningún momento, venga, vamos a orar por usted, ¿verdad? Y también hay otro texto en 2 Corintios 12, 7 al 9, dice, ¿qué oró Pablo a Dios? ¿Cuántas veces oró? ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Bueno, ahí recordamos que este aguijón era una posible enfermedad y bueno, ahí me puse a estudiar un poco que dice que o era un problema estomacal, otros dicen que no, que era un problema en la vista o que padecía de migrañas, bueno, pero probablemente, hermanos, era alguna afección, algo que lo atormentaba, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Pero sabemos que hay un propósito en Pablo, ¿verdad? Y que Dios lo mantuvo humilde hasta el final, ¿verdad? Donde le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando soy débil también soy fuerte. Entonces uno dice, bueno, eso era un propósito del Señor. Hay momentos en los que Dios, como les digo, Él nos da esa sanidad divina y podemos orar por los enfermos y clamar por ellos, pero no siempre, como les decía ahora, Dios va a proporcionar la sanidad. A veces Él es un proceso que quiere que pasemos. Entonces, habiendo estudiado esos beneficios que tenemos como resultado de ser salvos, vamos a repasarlos para ir concluyendo y ver una última parte. Uno de los beneficios que recibimos, ¿verdad? Fue el beneficio de la salvación, ¿verdad? De ser salvos, ¿verdad? Muertos. Una muerte nos rescató más bien del peligro, ¿verdad? Un segundo beneficio de ser salvo fue la redención, pagó el precio de rescate como un esclavo. El tercer beneficio fue la justificación, nos declaró como libres, ¿verdad? Siendo pecadores, ¿verdad? Y Él lo hizo por amor a nosotros. Un cuarto beneficio fue la expiación o propiciación, y este era como el ofrecer un sacrificio a Dios que aplacó su ira, ¿verdad? Y esto lo logró a través de la cruz del Calvario. Otro beneficio, el quinto, fue la regeneración, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Que bueno, ahí está la historia de Nicodemo también, nos dio un nuevo nacimiento, nacimos de nuevo. Un sexto beneficio, nos adoptó como hijos, somos hijos herederos, ¿verdad? Nos dio esa herencia, ese regalo lindo, ¿verdad? Y un séptimo beneficio de ser salvos es la elección. Él nos dio ese privilegio de elegirlo, ¿verdad? De que Él nos predestinara, Él nos conocía de antemano y sabía quiénes iban a aceptar. Y un octavo beneficio que vimos fue la santificación, ¿verdad? El proceso por medio del cual el Hijo de Dios vive, apartado del pecado y consagrado para Dios. Y sí se logra, ¿verdad? Sí se logra. Entonces, como les decía, vamos a ver qué nos solicita el Señor a nosotros, porque no solamente nos da beneficios, ¿verdad? Él también demanda de nosotros algunas áreas que a veces no queremos hacer o cumplir, ¿verdad? Y vamos a buscar Filipenses. Perdón, ya me perdí. Ya, aquí encontré. Filipenses 2:12. Dice su palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué se nos está solicitando ahí? Lo primero que debemos hacer como buenos mayordomos, hermanos,
salvados por Cristo, es ocuparnos en nuestra salvación, ¿verdad? ¿Y qué se nos pide a nosotros que hagamos como resultado de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué nos pide el Señor? Que vayamos y testifiquemos, ¿verdad? Que hagamos discípulos, que hablemos de su palabra, ¿verdad? Ese es un primer, o más bien lo que nos solicita el Señor, ¿verdad? Ocuparnos de nuestra salvación, pero también que vayamos y hagamos discípulos y testifiquemos. Una segunda cosa que el Señor nos pide es que también, testifiquemos a otros de Él. ¿Y que se nos solicita que hagamos las personas que ganamos para Cristo? ¿Verdad? Que hablemos, que testifiquemos, nuevamente lo repito, de su poder, de su gloria. Un tercer punto que debemos hacer como buenos mayordomos para Cristo es discipular a aquellos que hemos ganado para Cristo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y Efesios, vamos a leer esta última cita, bueno, me faltan dos. Efesios 2:10, dice su palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la cuarta cosa que el Señor nos pide es que llevemos a cabo buenas obras, ¿verdad? Como buenos mayordomos, ¿verdad? Y Efesios 4:5, esta sí es la última cita, dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, y este es un resultado de seguir la verdad, que crezcamos en Cristo. Entonces, para repasar esta última parte, primero, ocuparnos de nuestra salvación. Segundo, que testifiquemos a otros de Él. Tercero, que discipulemos a aquellos que hemos ganado para Cristo. Y un cuarto, que llevemos a cabo buenas obras. Un quinto punto, que crezcamos en Cristo. Vean que no solo el Señor nos da beneficios, sino también que demanda de nosotros que nosotros hagamos, testifiquemos y discipulemos a otros, ¿verdad? Que crezcamos en Cristo, que no nos quedemos ahí pequeñitos, ¿verdad? Y en esta noche, hermanos, o este día, el ratito que usted lo pueda ver, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo les dejo esta pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como ya lo vimos, como mayordomos, ¿verdad? De la salvación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, vecinos, inconversos o lo que sea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Si estamos ejerciendo bien nuestra mayordomía, ¿verdad? Nuestra mayordomía, y que fue el tema de hoy, la mayordomía de la salvación. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Que el Señor me los bendiga, y espero haberme explicado bien, y que sigamos aprendiendo del Señor, sigamos deleitándonos en esos beneficios cuando estemos tristes, ¿verdad? Cuando a veces tal vez creemos que no podemos, el Señor nos recuerda que somos hijos de Él, ¿verdad? Somos hijos herederos. Entonces me gozo mucho en este día, hermanos, poder haber compartido la palabra. Que el Señor me los bendiga mucho y me los guarde, y seguimos, como les decía ahora al principio, adelante. No nos detenemos porque sabemos que su palabra no se detiene. Seguimos como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.